tiempos, otra de las figuras del movimiento reivindicativo de la recuperación cultural del asturiano en los años 80, Neto García del Castillo, recordó el valor de grupos como Pesicia a la hora de luchar por el calcerimiento de los rasgos del asturiano occidental. Parece que esta fue una de las preocupaciones de Pin, y cito en castellano porque está sacado de La Voz de Asturias. Poco antes de morir, Xosé nos fue reuniendo a los antiguos miembros de Pesicia, animándonos a volver a escribir en asturiano occidental. Concretamente, a mí, Xosé, me recordó los relatos que había escrito y lo mucho que en su día le gustaron. Al mes siguiente él murió de repente a causa de un infarto y eso me hizo volver a leer aquellas piezas. Pasamos ahora a hablar de la temática. Desde el punto de vista de la temática distinguimos dentro de la prosa los bloques que señalamos d'arreu. La importancia de la lengua asturiana y la sobrevivencia de esta, la señaldad por el mundo rural perdido, identificado con la infancia y con el ambiente idílico, la crítica al mundo urbano que parece ser el causante de la degradación de los individuos, la tragedia del emigrante desarraigonado, la anécdota ligera llegada a una narración de corte folclórico y la reflexión filosófica llegada a la noción de libertad. En lo que se refiere al primer de los apartados, la reivindicación de la lengua asturiana en general y de la modalidad occidental en particular, aparece representado de forma paradigmática en el Bable de Xoanín, donde un niño fala col pa a partir de la anécdota de la publicidad de un concurso literario en lengua bable, sacado también del libro textualmente. A partir de ahí, el padre irá desgranando los filancos de la problemática lingüística en Asturias, la polémica sobre el uso de una etiqueta nomadora, asturiano frente a bable, las reflexiones al rodio de la diversidad dialectal, la necesidad del estudio de la lengua en las escuelas, etc. Esta historia supone, al fin y al cabo, un glayu desesperado en favor de la sobrevivencia lingüística. Cito: «Así na pos, el bable non morrerá, güey? Non morrerá si los asturianos que se esbaduchan por subir la renta per cápita si prestan un pouco de atención». Fin de cita. Hablando del segundo apartado, la crítica del universo urbano generador de miserias morales y sociales, y es necesario señalar la narración y era un perro calellero, donde la imagen de la mujer degradada por la avaricia, del padre alcohólico y del fiu frustrado por el ambiente que lo arrodia, generen una atmósfera sofocante, como amuestran las observaciones del protagonista hablando del progenitor. Non destrozó las vidas, destrozó todas nuestras vidas, sobre todo la de mío. ¿Cuántas veces me llamó baballo inútil cuando deprendía el oficio con él? ¿Cuántas veces me echó a patáis cuando iba a buscarlo al chigre? Fin de cita. La sensación negativa y constante de principio a fin. Los bloques segundo y tercero de la clasificación temática propuesta, esto lo referió a la señaldad por el paraíso rural de la infancia y al mío al mundo urbano degradante, aparecen entremecidos en Fíos de Naide, donde el protagonista, Pin, lo que parece ser una sincera confesión autobiográfica del autor, y es retratado en segunda persona por un narrador que, como en 5 horas con Mario, se topa a sí mismo en el retrato de su interlocutor. El salto escomanado que supone el paso de Asturias a Madrid, que obliga al protagonista al uso del cheli, termina con la enfermedad mortal del emigrante y con un llamento del narrador: aires de migración van a seguir suplando sobre la patria verde. De la misma forma, el parecido con la obra de Delibes parece volver a estar presente en Les Casigalines, donde un home lamenta entre la mujer ya muerta lo yoñe que queda al mundo rural, otra vez este mundo rural llegado a la infancia. Cito: «Ah, ya, de lo del pueblo, acuérdeste, qué ratadinos tan guapos pasábamos cuando tú y la tu hermana Pepina me esperabais en el pradín que tan riba cajadín tú. ¿Dónde fue a parar la mi vida, maína? ¿Dónde fue?» Fin de cita. Contrariamente a esto, el universo urbano en el que se asitia la parella, estoy en la ciudad de Uvieu, y el causante del trágico final de la muerte y destrucción. Cito: «Estás sangrando pel pecho, ¿qué es lo que te pasó? ¿No vas a despertar nunca? No marchas. Espera, voy a poner la escopeta en mi boca. No marchas, no mar...» Fin de cita. En estrecha conexión con las líneas temáticas anteriores está el retrato del emigrante desarraigonado, presentado nítidamente en Un vuelo. La historia del emigrante, como el propio autor, que tras estar yoñe de sus raíces, vuelve de Buenos Aires a Asturias, a igual heredo del vuelo. En Asturias nota la distancia lingüística que lo separa de los que llenan nuestros paisanos. Y al final, en un proceso de empatía escomanao, el protagonista va a decidir dar un giro radical a la su vida, volviendo a dar pecho a la su tierra de nacencia. Y en este punto donde el autor, Xosé Álvarez, emigrante, va a estar retratándose entre los dos lectores.
Un foriato en Madrid y también el protagonista de un de los relatos de corte más realista, a lo Cabeiro de Xunio, tremaoes y de referencias más o menos contemporáneas, donde el narrador, otra vez el propio Pin, cuenta en primera persona el sofoco que pasa un domingo de xuno en el so piso. El calor y el disgusto que lo pasa estar afogando faen que se acuerde de la tierra. Y cito: el cuadro de Miguel, el portal de la súa casa en Avilés, faime acordarme de Asturias. Achí habrá outro tiempo. El norte, pronto irei, e a outra cousa, máis de meu, máis pa min, máis mío. Fin de cita. El barrio visual, a lo largo de la casa, acaba nuevamente con una referencia de carácter personal que parece convidar al conformismo. Y cito: al chau de una reproducción de la custodia de la Basílica de Covadonga, que me regalara mi amai, da un cartel o que hai anos e eu fixera pa'l cuarto de invitados, ya que Elena, furona más nun podere, encerricara sin colgar el nueso. El texto decía: dorme ya non chores, pola mañana, bien ceu, vense las cousas outra mientre. Fin de cita. No que cinca al siguiente bloque, estoy el de la anécdota lixera, arraigonada na tradición oral, fin cabida en Xicu, la suerte y la súa mai. Aquí la avaricia lle castigada con la muerte final de los vecinos del protagonista, produciéndose así una conclusión de tipo moral de marcado corte folclórico. El calter oral, el autor cuenta cómo recuelle este cuento en Cigüedres y el principal valor de este texto. Muy distinto, por embargo, y el tono de Deixailo ya, donde otra vez aparece el diálogo en un improvisado alderique, en sin concreción espacio-temporal, en el que los distintos falantes analicen el concepto de libertad, tanto no que cinca a lesos yindes, cito: la tua libertad llega nada más hasta donde inicia la de los otros, fin de cita, como la definición entre la que uno de los que participe en el diálogo se admite derrotado. La libertad ya un concepto que no se puede definir. Los dos últimos párrafos semen de textura el relato, cuando descubrimos que la escena transcurre en el patio de una cárcel, con de ellos de los presos como protagonistas.